Juan Diego Fernández Ortiz. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muy contento, profe, por usted estar cursando esta maestría. Yo le agradezco por compartir esa alegría en cuanto a logros y objetivos. El objetivo de esta visita es realizar una entrevista sobre políticas públicas. Doctor, tan amable, ¿cuáles considera usted que son los desafíos para Colombia en materia de derechos humanos, es decir, en materia de implementación de políticas públicas en derechos humanos? Los retos que tiene el gobierno colombiano y el Estado colombiano deben de ser tres retos fundamentales. El primero, el apoyo que necesitan todos los campesinos y campesinas en la política de vivienda digna. Es impresionante cómo todavía campesinos y campesinas del municipio de México, del departamento de Antioquia, de la Colombia profunda, se tapan con plásticos, duermen en el piso. Tenemos un déficit de vivienda muy alto y no podemos llegar a decir vamos a construir vías, vamos a construir canchas de fútbol cuando la gente se está mojando. Otra que es lo que tenemos que tener es en materia de presos. Los derechos humanos no se pierden cuando una persona es privada de la libertad, sino que esa persona, así esté privada de la libertad, así su libertad haya sido quitada, tiene derechos humanos. Tenemos asignación carcelaria, pérdida de citas médicas, pérdida de tratamientos y violaciones al derecho fundamental del debido proceso. Esa parte en materia de derechos humanos y de políticas públicas tiene que ser algo que el gobierno nacional solucione de manera urgente. Incluso la Corte Constitucional se ha referido durante 3 sentencias. La última fue la C-557 del año 2000, donde ordenó al Estado colombiano limitar las cárceles. ¿Cómo es limitar las cárceles? O sea, que el Código Penal colombiano no sea tan restrictivo. Por ejemplo, hay personas capturadas porque se robaron un caldo Maggi. Bendito Dios. Doctor, yo creo que usted se ha adelantado en cuanto a la respuesta de muchas de las preguntas que siguen. Pero puntualmente, ¿cómo se puede asegurar que las políticas públicas sean inclusivas y equitativas para todos los habitantes de Colombia y de Antioquia en particular? Claro. ¿Cómo se puede asegurar que las políticas públicas sean inclusivas y equitativas para todos los habitantes de Colombia? Las políticas públicas las tenemos que mirar sin condición de raza, sexo o orientación, tanto política o sexual. Porque podemos tener muchas ganas de hacer las cosas, pero si siempre miramos que o es católico, o es mujer, o es hombre, o es una persona de la comunidad LGTBIQ+, siempre debemos de tratar de que las políticas públicas y que los gobernantes, los que estamos encargados de hacer cumplir las políticas públicas, tengamos ese paralelo de, hombre, no podemos clasificar a las personas por el hecho de pensar distinto, por pertenecer a partidos políticos distintos. Entonces es el hecho de generar esa simpatía con la comunidad para que lleguen las políticas públicas a buen término. Doctor, que tenga dinero, que sea pobre, generalmente las clases más privilegiadas gozan de mejores, digamos, prebendas, ¿cierto? Sí, claro. No hay que ser de izquierda para decir que los pobres tienen derechos. Eso no es un tema de clases sociales. El hambre, las necesidades en salud, las necesidades en vivienda, no conocen de color político. Excelente, doctor. Doctor, esta pregunta dice, ¿cómo se pueden adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales? Tendremos jóvenes, adultos mayores, campesinos, etc. Sí, las políticas públicas tienen que saber diferenciar el enfoque de género y también tienen que saber diferenciar
el estado en el cual se encuentra la persona. Por ejemplo, no puede ser la misma política pública para la tercera edad que para el joven, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos, ya se acerca el 19 de octubre, la elección del Consejo Municipal de Juventud, que es una herramienta que le entregamos a los jóvenes para que no sean los jóvenes después de 18 años que decían lanzarse a un consejo municipal, sino que se empiecen a preparar desde los 14 años. En materia de la tercera edad, tenemos que tener una diferenciación con esa población, porque estar en el letargo de la vida, estar en el ocaso de la vida, generan muchas cosas. Incluso una persona vuelve a recuperar cosas de la infancia, ¿cierto? Entonces se vuelven personas discapacitadas, se vuelven personas más vulnerables, se vuelven personas con más tendencia a estar enfermas. No quiere decir que las personas jóvenes no podamos estar enfermas, pero las personas de la tercera edad sí tienden a sufrir más enfermedades. Doctor, interesante sus reflexiones. Y para terminar con esta entrevista, doctor, que ha sido muy amena, no lo queremos comprometer, pero ¿qué áreas específicas de México, ruralidad, salud, seguridad, medio ambiente, necesitan mayor inversión o atención en este momento? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Usted me va diciendo cada una y yo le voy respondiendo. ¿Listo? Perfecto. Ruralidad. La ruralidad tenemos que llegar es con materia de la política pública de vivienda. La gente del área rural de México no tiene vivienda. ¿Necesitan mayor inversión o atención en este momento? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Usted me va diciendo cada una y yo le voy respondiendo. ¿Listo? Perfecto. Ruralidad. La ruralidad tenemos que llegar es con materia de la política pública de vivienda. La gente del área rural de México no tiene vivienda, no tiene techo. O viven 7, 9 personas en una habitación de 3x3. Tenemos que dejar de pensar que ir a las comunidades es solo hablarles bonito, hacerles un sancocho y después devolvernos. No, a la gente se le tiene que llegar es con respuestas claras. Y algo que es muy interesante, que los gobernantes no planeemos las políticas públicas desde los escritorios, sino que lo hagamos directamente con la comunidad. O sea, usted llegar y decirle a una comunidad, venga, yo tengo 3 viviendas para esta vereda, ¿a qué personas de esta comunidad se las vamos a dar? Pero que sean la misma comunidad quien nos diga, no nosotros como funcionarios públicos o como los que estamos encargados de las políticas públicas. Muy bien, doctor. Vamos ahora con educación. Educación, tenemos que mejorar la infraestructura educativa. No es posible, profe Jorge, que el Liceo San José, en el área donde hacemos las reuniones, la semana pasada estuve en la reunión y el techo está para caerse. No es posible que no tengamos licuadoras, no tengamos sanducheras, no tengamos ollas. Incluso hay instituciones educativas que por medio de un derecho de petición que hice a la Secretaría de Educación hace un mes, hay necesidades tan básicas como una chocolatera. Imagínense, como una chocolatera. Entonces necesitamos mejorar esa infraestructura educativa y algo esencial, tenemos que volver a traer el bachillerato rural. Aquí en México existió una política pública que era un bachillerato rural, que era el SAT, que era el Sistema de Aprendizaje Tutorial. Las personas que, como yo, no tuvimos los recursos para poder estudiar en un colegio normal, nos graduamos de ese bachillerato. O sea, yo trabajaba cogiendo café, deservando, empleizando, cortando caña toda la semana, y un día a la semana iba a ese bachillerato rural. Entonces le tenemos que volver a hacer la apuesta a ese bachillerato rural, porque nuestros jóvenes se tienen que educar, no importa, porque es tan valeroso quien es abogado, quien es ingeniero, quien es profesor,
como quien es el campesino quien nos alimenta, pero tenemos que educarnos. Valió la pena ese esfuerzo, doctor, ese esfuerzo suyo, y definitivamente vale la pena el bachillerato rural. Doctor, ese tema es supremamente retador en cuanto a medio ambiente. En cuanto a medio ambiente, tenemos que generar una política pública clara y concisa de reforestación y de compra de predios a las personas que viven en la circunscripción o viven aledañas a las fuentes hídricas. No podemos dejar, no, es que la humata va y siembra 4 arbolitos. No, tenemos que generar que las personas que viven en las riberas de nuestros ríos y de nuestras quebradas o nuestras fuentes hídricas, decirles, vea, usted me va a cuidar este cerco de 200 árboles. Y yo, porque usted me cuide ese cerco de 200 árboles, porque me lo deje sembrar en su propiedad, le voy a dar una renta mensual. Si hacemos esto, créame que México va a poder seguir siendo un pulmón verde para todo el departamento. Tenemos aquí en este momento quebradas, por ejemplo, como con la Juan Ramos. La Juan Ramos en 20 años ha perdido la mitad de su caudal. Entonces, en 30 años no va a haber quebrada Juan Ramos, no va a haber quebrada Juan Vaquero, no va a haber quebrada La Clara, no va a haber quebrada Pupuná, no va a haber quebrada La Pita. Doctor, mil gracias por la claridad de sus postulados y las respuestas, y también por el tiempo para dar respuesta, para dar solución a esas preguntas en nombre de la Universidad Iberoamericana.